ha seguido funcionando sus operaciones. Yo creo que todos han visto que siguen ellos. Sin embargo, nosotros estamos recuperando los millones de quetzales que nos fueron defraudados, y hasta que no terminen de pagarnos el último centavo, no nos vamos a ir de esa entidad. Las declaraciones de Juan Francisco Solórzano Fopa, jefe de la SAT, al referirse al tema, a la intervención de la empresa Farmacias Galeno. Él dice: no nos vamos a ir de allí hasta obtener el último centavo, lo que se defraudó al Estado. Habíamos dejado una pregunta al aire, una oración al aire. Un plan maestro para reestructurar de forma integral o refundar, si es necesario, la SAT pasa por ¿qué temas, qué grandes temas? Hoy estamos viendo el tema de perseguir a los defraudadores de impuestos. ¿Qué otros aspectos se deben también de enfocar? Bueno, en la propuesta de cambios hay cambios que a mí me parecen muy interesantes. Está un cambio del directorio de la SAT, ¿verdad? Que estaría conformado básicamente por el ministro de Economía, Finanzas y eso sería, y superintendente. También los cambios que habrían, ¿verdad? Hay unos cambios que sí obviamente hay que repensarlos. En cierto momento SAT no puede ser juez y parte, por ejemplo, en entrar a litigios de cierta naturaleza, sobre todo de impuestos. Pero yo lo que creo es que del año pasado hacia hoy, la SAT ha sido golpeada. Y sí hay que refundarla y sí hay que hacer cambios a su estructura, pero tenemos que entrar más en cómo la percibe la población. Y yo creo que la percepción de SAT todavía es una percepción de la gran duda si no quedaron todavía estructuras después de la línea 1, ¿verdad? Si no, todavía es importante volver a revisar. De hecho, una de las noticias de esta semana es que tiene un déficit de 600 trabajadores o arriba de 600 trabajadores. O sea, están contratando 600 personas para trabajar en SAT, solo que los requisitos ahora para entrar a trabajar en SAT son casi imposibles, ¿verdad? Se volvieron más papistas que el Papa, que entonces entrar a trabajar a SAT va a ser una cuestión, no sé, de dónde... Más difícil que entrar a trabajar. Más difícil. Lo que pasa es que muchos de los requerimientos que estaban poniendo era como para garantizar la honestidad. Sí. No tanto el conocimiento, y a mí eso sí me pero digamos, porque la honestidad no es meritocrática en sentido estricto. Sí, pero digamos, hay cosas que no necesariamente te miden la honestidad, pues. Y la parte técnica va a tener que ser fortalecida en términos de la SAT. Yo creo que la SAT tiene que entrar primero a ganarse un espacio público, tiene que entrarse a ganar, y creo que lo está haciendo. De hecho, el nombramiento del mismo superintendente, el licenciado Solórzano Fopa, a mí me parece correcto, a mí me parece un buen nombramiento, y vamos a empezar a ver resultados por ese nombramiento, como también los vamos a ver en gobernación, que era nuestra conclusión el lunes, por el alineamiento entre Ministerio Público y SAT, y sí, poco a poco saliendo del escenario para que estos sean los que lleven hacia adelante los casos. Lo que pasa es que tiene que ser una fase, ¿verdad? O sea, tenemos que pensar en esto como una fase de fiscalización, para que si esa fase de fiscalización es exitosa y se justifica como institución la SAT o el Ministerio de Gobernación o tantas otras instituciones, ahí ya le entremos a otra clase de reforma que no tenga un enfoque tan fiscal ni tan jurídico, ¿verdad? Que tenga un enfoque más de gestión. Daniel, no hay vacío en el poder, se dice, ¿no? Cuando se sacan estas estructuras que mencionaba Estuardo, ¿cómo garantizar que las mismas no se vuelvan a replantear o vuelvan a modificarse con otros nombres, otros nombramientos, funcionarios que vuelvan a hacer lo que conocíamos y lo que vimos en el tema de la línea, por ejemplo? Claro, y volvemos a lo mismo, no podemos confiar en como intocables, ¿verdad?, que llegan a las instituciones y hacen esta clase de acciones como única forma de reformar el sistema. Yo siempre insisto que al final lo que es transversal como problema al Estado guatemalteco es el sistema de servicio civil, es la forma en la que la gente entra a ocupar cargos. Yo creo que eso es lo fundamental. Si optamos por una profesionalización meritocrática de esos puestos, creo que vamos a ganar muchísimo. Y para mí la literatura de ciencia política está clarísima, que siempre y cuando haya una separación entre una burocracia profesional y los cargos políticos, entonces hay mucha menor corrupción. Y si se dan cuenta toda la estructura de la línea, que al final esto es la línea, o sea, al final este caso se deriva del caso de la línea, y eso es lo que empieza a destaparse porque se ha hecho la investigación de la estructura de la línea.
se da porque Otto Pérez Molina puede meter mano en a quien nombra en la SAT. La famosa llamada de Otto Pérez es eso. Quiero meter a la persona que me va a poner a los puestos y que me va a generar la estructura recursos de saqueo, humanos, ¿verdad? Claro, el jefe de recursos humanos, que es fundamental en esa institución, claro. y para mí los parámetros para ese jefe de recursos humanos sí deberían de ser como están ahora para los 600 y pico trabajadores que necesitan más la contratar. Formación, insisto, Exactamente. más mostrar o demostrar méritos. Y el punto de la meritocracia versus también la tecnocracia y versus la burocracia. Creo que nosotros necesitamos una tecnocracia. Y eso, lo que hemos tenido en realidad es una burocracia. Entonces, en la burocracia entra cualquiera, no hay mérito. Ahí es cuello, ahí es compadrazgo, ahí es amiguismo. El hecho de la tecnocracia que mencionabas es un problema que incluso el Ministerio Público está viviendo, lo decía aquí la fiscal, ¿no? Hay personal es que que no lo puede, lo están viviendo. porque ya llevan 20 años de esa historia, de esos nombramientos. Hoy hemos visto una manifestación en el Congreso en contra de una reforma del sistema de servicio civil. De verdad, para mí, esta es la reforma que hay que hacer al Estado. O sea, si tuviésemos que elegir una, yo elegiría esa, porque esa es la que te puede curar de una buena cantidad de males que tiene el Estado guatemalteco y que sostienen un sistema clientelar y corrupto, ¿verdad? Por supuesto, los que están dentro, como nuestros queridos compañeros del Congreso, los queridos trabajadores del Congreso, que cobran 30.000 quetzales por recibir documentos, ¿verdad? Y que les pela que lo sepamos. Y les da igual. Como el sindicalista, dijo, y citamos al sindicalista que dijo, me pela que sepan cuánto gano. Eso lo dijo el sindicalista hoy. En recepción de documentos. Y está en recepción de documentos, gana 29.000 quetzales. Pero me refiero a que al final esa es la reforma básica, porque todas las instituciones están, o prácticamente todas las instituciones, quizá con alguna excepción como el Banco de Guatemala o alguna otra, están permeadas por este clientelismo corrupto que es ineficiente y que es predatorio para los recursos del Estado. Bueno, vamos a nuestra segunda pausa con este tema de el jueves de SAT, el anuncio que hace el jefe de la SAT, Francisco Solórzano Fopa. Ya lo sabe, envíe sus comentarios, opiniones con el numeral SF Jueves de SAT. Ya estamos en el Top Trending. Gracias a usted. Volvemos luego de la pausa.